Hola, bienvenido nuevamente al curso de aritmética. Hoy resolveremos ejercicios del tema sucesiones y progresiones. Veamos el primer ejercicio, en la que nos pide hallar el valor de x en la siguiente sucesión. Para calcular el valor de x, lo primero que haremos es calcular las razones correspondientes de la serie. Entonces, para llegar a 0 tenemos que restarle menos 12. Para llegar otra vez a 0 tenemos que sumarle 0. Para llegar a 11 tenemos que sumarle 11. De igual manera, para llegar a 33 tenemos que sumarle 22. Para llegar a 69 tenemos que sumar 36. Y finalmente, para llegar a 127 tenemos que sumarle 58. Ahora, como vemos que en la serie no hay una razón constante, entonces continuemos en la búsqueda de la razón correspondiente. Para llegar a 0 tenemos que sumarle 12. Para llegar a 11 tenemos que sumarle 11. Para llegar de 11 a 22 tenemos que sumarle 11. Para llegar de 22 a 36 tenemos que sumarle 14. Para llegar de 36 a 58 tenemos que sumarle 22. De igual manera, continuemos con la búsqueda de la razón correspondiente hasta encontrar una razón constante. Sigamos entonces. Para llegar a 11 tenemos que restarle menos 1. Para llegar a 11 nuevamente tenemos que sumarle 0. Para llegar a 14 tenemos que sumarle 3. Para llegar a 22 tenemos que sumarle 8. Para llegar de menos 1 a 0 tenemos que sumarle 1. Para llegar de 0 a 3 tenemos que sumarle 3. Para llegar de 3 a 8 tenemos que sumarle 5. Continuemos. Para llegar de 1 a 3 tenemos que sumarle 2. Para llegar de 3 a 5 tenemos que sumarle nuevamente 2. Ahora, como ya vimos que encontramos una razón constante o un número que se repite para todas las series, entonces 2 sería nuestra razón. Por lo tanto, regresemos hasta encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x únicamente tenemos que sumarle más 2, la razón que acabamos de encontrar. Entonces 5 más 2, 7. De la misma manera, sigamos escalando. 8 más 7 es 15. Ahora 22 más 15 es 37. Continuemos. 58 más 37 es 95. Y finalmente, para encontrar el valor de x, será 127 más 95, que sería equivalente a 222. Por lo tanto, el valor de x será 222. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular el valor de x en la siguiente progresión aritmética. Recordemos que en una progresión aritmética la razón es constante. Si no nos indican el orden de la progresión aritmética, entonces tomaremos como una razón de primer orden. Por lo tanto, sabemos que en una progresión aritmética de primer orden sería de la siguiente manera: A, B, C. Si tenemos esa serie en donde la razón será constante, por lo tanto podemos indicar de que la diferencia del término siguiente menos el anterior será equivalente a la razón. De la misma manera, para los siguientes casos, donde C menos B va a ser igual a R, el término siguiente menos el término anterior. Apliquemos esta forma en el ejercicio. Entonces, en nuestro ejercicio, la razón de la progresión aritmética sería lo mismo.
Por lo tanto, podemos indicar de que para el primer caso, enfoquémonos únicamente en esta parte, donde la razón será igual a el término siguiente menos el anterior término, que es 4x menos 4. Entonces aquí tendríamos 5 menos 4x menos por más 4, que es equivalente a 5 más 4, 9 menos 4x. Muy bien, ahora para el siguiente caso enfoquémonos en las dos siguientes, que serían estos dos términos. Entonces tendríamos que la razón es igual a término siguiente menos el término anterior, que en este caso es 5. Entonces, como sabemos que las razones son equivalentes, lo único que podemos hacer sería reemplazar sus valores correspondientes en la razón adecuada. Entonces indicaremos de que 3x menos 5 es equivalente a 9 menos 4x. Genial, esta sería la otra razón. Resolviendo el ejercicio tendríamos menos 4x pasa con signo positivo, sería 3x más 4x es 7x, es igual a 9 más 5, 14, donde x es igual a 2. De esa forma resolveremos un ejercicio similar a estas. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el número de cifras de la siguiente progresión. Lo primero que haremos es encontrar la razón correspondiente. Para llegar a 40 necesitamos sumarle 3 a 37. Para llegar a 43 tendremos que sumar 3 a 40. Entonces podemos indicar de que nuestra razón es igual a 3. Ahora, como nos piden calcular el número de cifras, entonces, para calcular el número de cifras, lo primero que haremos sería agrupar los números que tengan 2 cifras y los números que tengan 3 cifras. Por lo tanto, entonces, en esta progresión, ¿cuál sería el máximo que esté dentro de esta progresión? Entonces, encontremos el último número de 2 cifras. Pero sabemos de que el último número de 2 cifras es menor a 100. Entonces sería a sub n, en este caso asignaremos a sub n es menor a 100. Entonces extraigamos los datos correspondientes de la serie. A sub 1 es igual a 37. La razón es igual a 3. Y finalmente n va a ser igual a aún no sabemos. Por lo tanto, podemos reemplazar tranquilamente en la fórmula, donde a sub n es igual a al término inicial más n menos 1 multiplicado por la razón. Reemplazando los valores tendríamos donde a sub 1 es 37 más n menos 1 multiplicado por la razón, que es 3. Y esto equivalente a 37 más 3 distribuimos, 3 por n, 3n, 3 por menos 1, menos 3. Esta es equivalente a 34 más 3 veces n. Entonces a sub n es 34 más 3 veces n. Pero sabemos de que a sub n es menor a 100. Por lo tanto, su valor correspondiente sería también menor a 100. Resolviendo esta ecuación tendríamos donde 3n es menor a 34, pasaríamos al segundo miembro, 100 menos 34, donde 3n es menor a 66. Ahora lo único que nos queda sería dividir entre 3 a ambos miembros para de esta forma eliminar el número 3. Entonces la variable n será menor a 22. Muy bien. De esta podemos indicar como n
es menor a 22, el máximo valor que puede tomar n será 21. También con este valor podemos indicar de que existen 21 términos que tienen dos cifras. Entonces, n va a ser equivalente a 21. Ahora, busquemos la cantidad de términos que tienen tres cifras. Por lo tanto, sabemos que el último número de dos cifras tiene la forma a sub n es igual a 34 más 3 veces n, donde n era 21. Entonces, a sub n es 34 más 3 por 21, donde la suma de 34 más 3 por 21 nos sale 97. Este sería el último número que tiene dos cifras en la progresión aritmética. Ahora, como sabemos de que la progresión aritmética va de 3 en 3, la siguiente progresión sería 100. Entonces, el primer término que inicia con tres cifras sería el número 100. Teniendo este dato, lo que nos queda sería extraer los datos correspondientes. Entonces, extrayendo los datos tendríamos el término final es 214, como vemos en la progresión. Y también sabemos de que el término inicial es igual a 100. También la razón es igual a 3. La idea es encontrar la cantidad de términos que tiene esta sucesión. Ahora lo que nos queda sería reemplazar en la fórmula correspondiente los datos que tenemos aquí. Entonces reemplacémoslo. A sub n es el término final, que en este caso es 214. Es igual al término inicial, que en nuestro caso es 100, más la cantidad de términos para nosotros es x menos 1 multiplicado por la razón, que es 3. 214 menos 100 sería 114. Es equivalente a 3. Distribuimos, sería 3x menos 3. Entonces, menos 3 pasamos al primer miembro y pasaría con signo positivo. Entonces 114 más 3 es 117. Es igual a 3x. 3 pasaríamos a dividir, donde x será equivalente a 39. Muy bien, con esta indicaremos de que la cantidad de elementos que tienen tres cifras y que cumplen la progresión es 39. Por lo tanto, como nos piden calcular la cantidad de cifras que tiene la progresión, sería de la siguiente manera. 21 términos de la progresión tienen dos cifras, más 39 términos de la progresión tienen tres cifras. 21 por 2 es 42, más 39 por 3 es 117. 42 más 117 es 159. Entonces, la cantidad de cifras que hay en la progresión es 159 cifras. Veamos el cuarto ejercicio. Determine el número de términos de la siguiente progresión. Para calcular, recordemos que primero tenemos que extraer la razón correspondiente. Entonces, para llegar a 18 tenemos que sumarle 10. Para llegar a 38 tenemos que sumarle 20. Para llegar a 68 tenemos que sumarle 30. Sigamos bajando hasta encontrar una razón constante. Para llegar a 20 tenemos que sumarle 10. Para llegar a 30 tenemos que sumarle nuevamente 10. Por lo tanto, esta sería la razón para nosotros. En el ejercicio vemos que es una progresión aritmética de segundo orden. Para calcular el enésimo término, en este caso usaremos la siguiente fórmula, donde t sub n es equivalente a la variable a multiplicado por la cantidad de elementos al cuadrado
más la variable b multiplicado por la cantidad de elementos más la variable c. Pero se preguntarán, ¿de dónde obtenemos las variables que aparecen ahí? Veamos cómo se resuelven entonces esas variables. Entonces, la variable a es equivalente a la razón dividido entre 2. De igual manera, la variable b es igual a la variable p sub 0 menos la variable a. Y finalmente, para la variable c, en este caso es el término en la posición 0. Ahora, para encontrar el enésimo término, encontremos entonces los datos correspondientes. Entonces, extrayendo los datos correspondientes, tendríamos donde para nosotros r es 10. El término en la posición 0 sería equivalente a... Veamos cómo se resuelve eso. Para encontrar el término en la posición 0, tenemos que retroceder un término para atrás. Sabemos de que nuestra razón es 10, por lo tanto, aquí sería 10. Entonces, ¿cuál es el número que se encuentra aquí? Que sumando 10 más este número nos tiene que dar 10. En este caso sería 0, ya que 0 más 10 es 10. Ahora, para el término en la posición 0, haremos lo mismo. ¿Qué número nos falta aquí? Que sumando este número más 0 nos dé 8. Entonces sería 8. Por lo tanto, el término en la posición 0 sería este número. De la misma manera, el término p sub 0 es el número que está aquí. Muy bien. Entonces, término 0 es 8, p sub 0 es 0, término enésimo es igual al último término, que en este caso es 1908. Muy bien, encontremos ahora las variables correspondientes. A es igual a r sobre 2. Para nosotros r es 10. Entonces la razón es 10 dividido entre 2. Para la siguiente variable, b es igual a p sub 0 es 0 menos la variable a, que es 5. El resultado es menos 5. Y finalmente la variable c es equivalente al término en la posición 0, que en este caso es 8. Muy bien, ahora lo único que nos queda sería reemplazar en la fórmula, donde t sub n para nosotros es 1908. 1908 es equivalente a la variable a, que es 5 multiplicado por n al cuadrado, más b, que es menos 5 multiplicado por n, más la variable c, que es 8. Muy bien, 8 pasamos al primer miembro. Como está sumando, pasaría restando. Sería 1900 es igual a 5n al cuadrado más por menos 5n. Podemos factorizar 5n ya que existen en ambos miembros. Entonces 1900 es igual a 5n multiplicado por, aquí nos quedaría aún un n, menos aquí no nos queda ni una variable, por lo tanto se convierte en 1. Entonces aquí podemos simplificar tranquilamente. Quinta 1, quinta 380. Entonces 380 es equivalente a n por n menos 1. Ahora, de aquí podemos factorizar el número 300, que es equivalente a 20 multiplicado por 21. Y esto es equivalente a n por n menos 1. ¿Tenemos la misma forma? Sí, lo tenemos. Por lo tanto, la variable n sería 20. Por lo tanto, la cantidad de términos que existe en la progresión es n es igual a 20.
Esa sería la respuesta. Veamos el quinto ejercicio. Calcular el número de términos de la siguiente progresión. Entonces, para llegar a 8 tenemos que multiplicarle por 4. Para llegar a 32 tenemos que multiplicar nuevamente por 4. Entonces aquí vemos una progresión geométrica, ya que existe una multiplicación. Por lo tanto, para calcular el término enésimo de la progresión usaremos la siguiente fórmula, donde el término enésimo es igual al término inicial multiplicado por la razón elevado a la cantidad de elementos menos 1. Esa sería la fórmula que usaremos para calcular el término enésimo en este ejercicio. Entonces, extrayendo los datos tenemos donde la razón es igual a 4. El término inicial es igual a 2. El término final en este caso es 8192. La que nos piden es calcular la cantidad de términos. Entonces reemplacemos en la fórmula, donde el término inicial es 8192, que es equivalente al término inicial es 2 multiplicado por 4, la razón elevado a la n menos 1. 2 pasaríamos a dividir, que sería 8192 entre 2 es equivalente a 4096. Y esto es equivalente a 4 a la n menos 1. Descomponiendo 4096 es equivalente a 4 a la sexta, que es equivalente a 4 a la n menos 1. Finalmente, como vemos las bases iguales, por lo tanto sus exponentes también tienen que ser iguales. Entonces 6 va a ser igual a n menos 1. Despejando menos 1 tendríamos de que n es igual a 7. Entonces la cantidad de términos que tiene la progresión geométrica en este caso es 7. Veamos el sexto ejercicio. Un objeto cae de un globo aerostático que se encuentra a una altura de 2304 metros. Si se desprecia la resistencia del aire y además sabemos que se desplaza 16 metros en el primer segundo, 48 metros en el siguiente segundo, 80 metros en el tercer segundo y 112 metros en el cuarto, y así sucesivamente. La pregunta es, ¿a los cuántos segundos llegará a la Tierra? Primeramente realicemos un esquema para entenderlo de una mejor manera. Ahora nos indican de que el objeto cae desde una altura de 2304 metros, pero también nos indican de que en el primer segundo recorre 16 metros, en el segundo recorre 48 metros, en el tercero recorre 80 metros y finalmente en el cuarto segundo recorre 112 metros. Entonces el objeto llegaría al punto final, que en este caso es en el tiempo n. Entonces, formando nuestra progresión tendríamos de la siguiente manera, donde el primer término es 16, el segundo término es 48, el tercer término es 80 y el cuarto término es 112. Finalmente, el término enésimo que aún no sabemos. Extraigamos los datos correspondientes. N es igual al número o a la cantidad de segundos. Y esa es la variable que queremos encontrar. Otro dato que tenemos es el término inicial, que es equivalente a 16. Ahora, la razón que podemos encontrar en la serie sería de la siguiente manera.
Para llegar a 48 necesitamos sumarle 32. Para llegar a 80 tenemos que sumar nuevamente 32. Para llegar a 112 tenemos que sumarle nuevamente 32. Entonces, la razón que encontramos sería 32. La suma de todas las distancias es 2304, que es equivalente a la altura que tiene que recorrer el objeto. Para calcular la cantidad de elementos teniendo estos datos, la fórmula que usaremos sería de la siguiente manera. La suma de los n primeros de una progresión es equivalente a 2 veces multiplicado por el término inicial más la cantidad de elementos menos 1 multiplicado por la razón, todo dividido entre 2 multiplicado por n. Entonces, ahora lo que nos queda sería reemplazar los datos encontrados en la fórmula. Por lo tanto, entonces la suma de los n primeros elementos de una progresión es 2304, que también es equivalente a la altura que tiene que recorrer el objeto. Es igual a 2 veces el término inicial, que es 16, más la cantidad de elementos que aún no sabemos, menos 1, la razón es 32, todo dividido entre 2 y multiplicado por la cantidad de elementos que también no sabemos. Entonces, resolviendo el ejercicio tendríamos 2304 es equivalente a 2 por 16 es 32 más 32 veces n menos 1 dividido entre 2 multiplicado por n. 32 podemos factorizar, entonces tendríamos 2304 es igual a 32 veces, aquí nos queda 1 más n menos 1 dividido entre 2 multiplicado por n. Simplificando los datos correspondientes tendríamos mitad 1, mitad 16. Ahora, continuando con la solución, los números que nos quedan sería 2304 es igual a 16 multiplicado por 1 menos 1 es 0. Nos quedaría únicamente n. También aún nos queda multiplicado por n. Si pasamos 16 a dividir al primer miembro, tendríamos 144 es igual a n por n es n al cuadrado. Entonces, valor de n será 12, ya que el exponente pasaría a obtener la raíz cuadrada de 144 y la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces, el objeto tardaría 12 segundos en chocar contra la Tierra. Excelente. Con este ejercicio culminamos con el video. En la siguiente estaremos tratando otros temas. Los veo en la siguiente.